Buenas, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atender esta charla y bueno, me voy a presentar primero. Soy Manuel Martín y trabajo como ingeniero de software en ING y voy a contaros cómo estamos utilizando los microfrontends en ING España. Pero para esto, primero, lo que me gustaría es que me acompañaseis un momento en un viaje en el tiempo. Y entonces nos vamos a ir primero a 2008. ¿Qué pasó en 2008? Bueno, pues tuvimos las Olimpiadas de Pekín, Spotify llegó a Europa, Disney y Pixar estrenaron Wall-E y en la radio sonaba Alicia Keys. Pero además de esto, se presentó el primer móvil que tenía el sistema operativo Android y el iPhone, que se había presentado un año y medio antes, por fin llegó la versión 3G a España. Y con todo esto, ING tenía la siguiente interfaz de usuario con sus clientes. A mí la verdad es que esta imagen me encanta porque yo cuando entré en ING teníamos esta interfaz en ese momento. Esta arquitectura, la arquitectura que servía esta interfaz gráfica, realmente, pues bueno, era sencilla. Teníamos un monolito en el backend y el frontend se servía mediante páginas ASP que renderizaban el HTML que le servíamos a los clientes. En ese momento, en el 2008, también empezamos una migración de la parte frontal para renderizar las páginas utilizando tecnología JSF, en concreto con Apache Trinidad. ¿Qué es lo que notamos en ese momento? Pues que los contactos de los clientes que había con ING, que hasta ese momento principalmente eran siempre desde dispositivos como ordenadores personales, se empezaron a incrementar y cada vez conectaban más desde dispositivos móviles. Es verdad que la aplicación desde un dispositivo móvil podías entrar y podías navegar, pero la verdad es que no ofrecíamos la mejor experiencia de usuario. Es por esto que hicimos un primer intento con una aplicación nativa. Sacamos una aplicación nativa tanto para iOS como para Android. Esta aplicación nativa, lo que vimos es que su funcionalidad era muy limitada. Además, como teníamos que tener duplicada en la funcionalidad en dos aplicaciones nativas y a su vez en la aplicación web, en algunos momentos podríamos tener inconsistencias y el mantenimiento se nos empezaba a hacer un poquito pesado. Por eso empezamos a trabajar en una aplicación que fuera posible que se viera en todo tipo de pantallas. Y así nos vamos hasta el 2015. En el 2015 fue cuando, por ejemplo, por primera vez 1.000 millones de usuarios se conectaron a la vez a Facebook en un mismo día. También Netflix llega a España. Se lanzó el Windows 10 y entre las películas que se estrenaron ese año estaba Avengers, la era de Ultron. Y el número 1 de ventas en música fue El Perdón, de Enrique Iglesias y Nicky Jam. Pues ese año ING presentó lo que nosotros denominamos Genoma. Genoma era una aplicación la cual se diseñó desde el principio pensando en que se pudiera ver en todo tipo de pantallas. De forma que la aplicación se adaptaba y teníamos también dos pequeñas aplicaciones nativas para poder hacer uso de cámaras, geolocalización, etcétera, que nos brindan los dispositivos móviles. Pero toda la funcionalidad estaba en la aplicación web. Esta aplicación web en su momento estaba desarrollada con Backbone y utilizaba ECMAScript 5. La aplicación cuando salió, la verdad es que los clientes se quejaron un poco. Es verdad que los clientes de banca normalmente no les gustan mucho los cambios, pero con el poco tiempo empezamos a ganar adeptos. En este sentido, la aplicación que empezó con muy poquita funcionalidad fue creciendo, pero a su vez
en el grupo ING pasaron otras cosas. Dado que ING opera en más de 40 países, nos dimos cuenta que teníamos múltiples aplicaciones de banca que, aunque todas tenían el mismo propósito, visualmente no se parecían las unas a las otras. No teníamos una identidad visual, con lo cual nos pusimos a trabajar en ello. A su vez, en la parte del backend, el grupo nos proporcionó una plataforma en la cual podíamos desplegar ciertos servicios que podían ser consumidos por otros países. Al igual que nosotros podríamos empezar a consumir servicios de otros países. De esta forma, empezamos a tener también servicios globales. En la parte del frontal, para poder conseguir tener todos una misma identidad visual, empezamos a trabajar con los componentes web. Aquí es donde empezamos a tener un primer catálogo de componentes, que como ya nos ha adelantado también Horacio en su charla previa, pues en principio teníamos un catálogo que lo separamos en dos capas diferentes. La primera capa, que es Lion, que es una capa open source y podéis consultar en GitHub, lo podéis usar y os animo a extenderla y a colaborar con nosotros, es una capa en donde los componentes web que tenemos están centrados en la funcionalidad que tienen que cubrir, en que tengan un rendimiento adecuado, que sean flexibles, además que sean accesibles e internacionales, dado que van a ser utilizados por numerosos países. Por otro lado, tenemos una segunda capa de componentes. Esta segunda capa ya es interna. Estos componentes extienden a los componentes anteriores. Y entonces, de esta forma, añadimos la identidad visual de ING. En este caso, tienen ciertos añadidos y ciertas restricciones, así como el tono de voz que nosotros queremos que tengan estos componentes. De esta manera, como son componentes web, pueden ser utilizados por cualquier framework. Cualquier aplicación web que hagamos en ING, a partir de este momento puede tener la misma identidad visual que el resto de las aplicaciones. Y así, en 2017, en ING comenzó un proyecto que denominamos Maggi. Este proyecto iba a ser una plataforma bancaria que iba a dar servicio a 4 países. La parte del backend iba a estar formada por diferentes servicios que se iban a desplegar en aquella plataforma que tenemos ahora a nivel de grupo. Mientras que la parte frontal iba a ser construida con componentes web. Cuando comenzamos a construir Maggi, fuimos añadiendo funcionalidad y nos dimos cuenta de que había un pequeño problema. A la hora de trabajar con los componentes web, nosotros teníamos múltiples equipos trabajando en diferentes funcionalidades y esas funcionalidades acababan en una aplicación monolítica. Esta aplicación, mientras todos estos equipos utilizaban la misma librería de componentes, el mismo catálogo de componentes que de ING Web, no teníamos ningún problema. Ahora bien, el catálogo de componentes de ING es un catálogo vivo y van añadiendo nuevas funcionalidades, arreglando pequeños errores, etc. Entonces, cuando uno de los equipos actualizaba la versión de los componentes que estaba utilizando, si el resto de los equipos no habían actualizado todos a la misma versión, obteníamos un error en tiempo de ejecución. Esto se debe a que los web components no permiten tener dos componentes de diferentes versiones registrados con el mismo tag name. Esto lo solucionamos con el uso de Scoped Elements del proyecto Open Web Components. Este proyecto, con esta librería, lo que hacemos es que nos permite, de manera transparente para el desarrollador, hacer uso de diferentes versiones del mismo componente con el mismo tag name. Podemos ver un pequeño ejemplo de cómo funciona. Tengo preparada una pequeña aplicación de demo en la que tengo 2 páginas. En estas páginas tendría 2 funcionalidades. En este primer ejemplo, vemos que tanto la página A como la página B utilizan las mismas versiones de las funcionalidades y todo funciona sin ningún tipo de problema. Sin embargo, si la página B actualizase la feature A a una nueva versión, aquí podemos ver en el código cómo la página A está utilizando la feature A y la feature B, y la página B
utiliza la feature B, que es la misma, pero en la feature A está utilizando una nueva versión del componente que está aquí alojado. Y en el momento de cargar la página, lanza un error diciendo que la feature A ya ha sido registrada previamente, con lo cual esto es lo que nos encontrábamos cuando cada vez que uno de los equipos desplegaba una versión nueva de sus funcionalidades utilizando versiones diferentes de componentes que el resto de los equipos. Al utilizar Scoped Elements, lo que vemos es que la página A, cuando importa las dos funcionalidades, está indicando que quiere utilizar estos elementos de manera escopada. Aunque para el desarrollador, él siempre los va a utilizar de la misma forma. En la feature B ocurre lo mismo. Utiliza la feature B, en la página B utilizamos la feature B y la nueva versión de la feature A. Sin embargo, en este caso, los elementos, a la hora de ser pintados en el DOM, están escopados y ya no dan este mismo problema. De esta forma, solucionamos el problema que teníamos de utilizar diferentes versiones del catálogo de componentes a la vez. Esto no quiere decir que no tengamos que utilizar todas las mismas versiones del catálogo de componentes. Lo ideal es que hiciéramos esto. Lo que pasa es que de esta forma estamos añadiendo flexibilidad a los equipos para que ellos puedan ir actualizando esa versión al ritmo que ellos puedan hacerlo. Entonces, hasta este punto ya estábamos todos contentos y Maggie empezó a crecer en funcionalidad. Todo iba bien hasta que ocurrió algo que nadie nos esperábamos. Y es que tuvimos una pandemia a nivel mundial. Claro, ING nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad. Y al final ha ocurrido que el proyecto Maggie ha sido cancelado debido al riesgo financiero que suponía. Pero esto no quiere decir que todo lo que hayamos hecho en Maggie lo hayamos tenido que tirar a la basura. En Maggie hemos podido aprender muchas cosas y hemos tenido la enorme suerte de que Maggie estaba localizado aquí en España. Al ser de esta forma, ahora estamos trabajando para traernos todas aquellas cosas que ya teníamos implementadas y todo lo que hayamos aprendido a la aplicación española. Entonces, si volvemos a la arquitectura de la aplicación española, lo primero que hemos hecho ha sido, bueno, vamos a hacer uso también de la plataforma que nos brinda ING y hemos empezado a desplegar ahí los servicios que previamente teníamos en Maggie y hemos empezado a consumirlos. Y luego, por otro lado, en la parte del frontend, dado que teníamos Web Components, ha sido sencillo integrarlos dentro de la aplicación de Backbone. Hasta aquí todo muy bien. Ahora bien, teníamos que hacer que estos componentes hablasen con Genoma o que Genoma hablase con los componentes. Dado que en Genoma, que era la aplicación anfitriona, tenía el router, etcétera, y luego además el sistema de eventos que estábamos utilizando dentro de Genoma no es el estándar que utilizamos en los Web Components, dado que estos no queremos que estén acoplados a ningún tipo de aplicación en concreto, lo que hicimos primero fue crear un pequeño adaptador. De esta manera, todas las piezas eran capaces ya de hablar entre ellas. Y ahora los equipos ya podían centrarse en desarrollar sus funcionalidades e ir desplegándolas en la aplicación. Lo que también nos dimos cuenta es que esta aplicación, Genoma, que hasta ahora es un monolito, tenía una release train para subir a producción. Y entonces, claro, por un lado tenemos en la parte del backend que tenemos servicios que tienen su propio ciclo de vida y que pueden ser desplegados de manera independiente del monolito del backend. En la parte del frontend, en este caso, no teníamos esa facilidad y estábamos buscando la forma de ser más ágiles. Así que pensamos en los Web Components, en los microfrontends. ¿Y si hacemos que estas funcionalidades que tenemos ahora desarrolladas como Web Components tengan su propio ciclo de vida, ciclo de despliegue y puedan ser desplegadas por separado? De esta forma empezamos a trabajar en cómo queríamos tener estas funcionalidades desplegadas como microfrontends. Una de las cosas que queríamos ver es cómo vamos a cargar estos microfrontends. No queríamos tampoco romper no queríamos estropear la experiencia de desarrollo que teníamos y que habíamos aprendido en Maggie.
Con lo cual, una de las cosas que queríamos utilizar eran los módulos ECMAScript, que aparte, al ser un estándar, anunciaban lo mejor de la carga dinámica en la carga asíncrona que tenemos con AMD o AMD. Entonces, el problema que nos encontrábamos era que no todos los navegadores soportan los módulos ECMAScript. Pero la buena noticia ha sido que hemos podido dejar de dar soporte al Internet Explorer 11. Así que, bueno, si hay alguien que adore al Internet Explorer 11, espero que nos perdone. De esta manera ya tenemos uno de los problemas a la hora de utilizar los módulos ECMAScript solucionados. El segundo problema es que, como no queremos estropear la experiencia de desarrollo, nosotros, los desarrolladores, seguían utilizando los web imports. Cuando yo estoy trabajando en un módulo y quiero importar otro módulo, con npm lo importo y lo utilizo de esta forma. Normalmente hacemos uso de herramientas externas como Webpack o Rollup, o en el caso del entorno de desarrollo utilizamos WebDevServer, que lo que hacen es transformar estos web imports en URLs que realmente el navegador es lo que entiende. Pero claro, ahora mismo, como los navegadores no soportan los web imports, teníamos que buscar alguna forma de solucionar esto. Es cierto que es posible que cuando tengamos ya el estándar de los import maps aprobado, pues esto pueda cambiar. Pero hasta entonces tendríamos que buscar la manera de decirle al navegador, cuando quieras utilizar este módulo, esto va a ser un microfrontend y te lo tienes que traer desde este CDN o desde esta ruta donde tenemos desplegado el microfrontend. Luego, también vimos que solucionado este problema, pues bueno, íbamos a tener un punto de entrada, entonces el adaptador sería el encargado de ir cargando de forma dinámica el microfrontend que queríamos desplegar. Pero también nos dimos cuenta que empezamos a construir todos estos módulos con Rollup y los bundles que nos estaban generando pues tenían elementos comunes y hacían que fueran muy grandes. Esas librerías, como puede ser el catálogo de componentes común que teníamos, hacía que los bundles fueran grandes y buscamos una alternativa para que estas librerías no se duplicasen, el cliente no tuviera que descargarlas n veces. De esta forma, pensamos que estas librerías las podríamos desplegar también como microfrontends. Pero claro, estas librerías es un catálogo de componentes grande. Con lo cual, simplemente, si tú tienes una funcionalidad que va a hacer uso de un botón, te tienes que bajar todo el catálogo de componentes que incluye el botón, los inputs, los select, un montón de elementos que no vas a utilizar. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pensamos en la nueva especificación de los package exports. Entonces, lo que hicimos fue que todas tanto nuestras funcionalidades como el catálogo de componentes o las librerías que utilizamos indiquen su package.json los exports que van a ser los diferentes puntos de entrada con los que pueden ser consumidos. Así, de esta manera, del catálogo de componentes de ING Web podríamos traernos exclusivamente el botón y todas las clases que el botón estuviese utilizando por debajo. Este trabajo lo hace Rollup, pero a Rollup le tendríamos que decir cómo queríamos o cuáles iban a ser los puntos de entrada que iba a tener este módulo. De esta forma tenemos ahora microfrontends que pueden consumir librerías y a su vez pueden consumir también a otros microfrontends. La solución que optamos con todo esto fue crear, por una parte, un plugin de Babel que lo que va a hacer es que cuando le decimos qué elementos de nuestro módulo van a ser consumidos como un microfrontend, analiza todo nuestro código y analiza tanto el código como el node de módulos de nuestro proyecto, de forma que sabe perfectamente cuál es la librería que estamos consumiendo, cuál es su versión, y con todo esto va a hacer una transformación en el código de acuerdo a unas reglas que nosotros especificamos de dónde está nuestro CDN
y cómo estamos guardando ese paquete que es como un microfrontend dentro de CDN para poder descargarlo más adelante. Y Rollup, a su vez, tenemos un pequeño script que Rollup va a leer también el package JSON de nuestro proyecto, va a obtener los exports y va a preparar todos estos exports como punto de entrada para el microfrontend que estamos creando, de manera que otros puedan consumirnos o bien haciendo un import global en el index o partes específicas del microfrontend. Entonces, de esta forma, Rollup dejaría preparado diferentes puntos de entrada, optimizando el código y haciendo un tree shaking adecuado de lo que queremos consumir. Y bueno, pues con esto conseguimos transformar lo que es nuestra aplicación principal. La verdad es que en esto estoy bastante contento porque me dejan daros la primicia de que hemos llegado a producción con nuestro primer microfrontend y aunque está en pruebas, solo unos poquitos usuarios que somos además empleados de ING tenemos acceso en producción a estos microfrontends que los estamos probando. Hemos transformado la posición global en lo que va a ser nuestra nueva posición global que, si todo va bien, el resto de los clientes podrá ir viéndolo de manera paulatina, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que toda esta aplicación estaría construida en Genoma, todo sería con Backbone. Sin embargo, en esta otra de aquí tenemos la parte superior y la inferior, todavía sería Genoma con Backbone, mientras que toda esta parte de las tarjetas estaría ya desarrollado con Web Components y cargaría como un microfrontend. A modo de resumen, lo que hemos hecho ha sido pasar de monolitos, tanto en la parte del backend como en la del frontend, a microservicios y microfrontends, con lo cual podemos tener ciclos separados de deployment. Al tener los ciclos separados de deployment, tenemos una forma mucho más rápida de proporcionarle valor a los clientes. También gracias al uso de los Web Components, hemos podido reutilizar lo que habíamos hecho en Bug en la parte frontal y meterlo en nuestra aplicación actual de España. Al utilizar la plataforma y los estándares, nos ha hecho las cosas mucho más sencillas. Hemos utilizado los Scoped Elements para evitar tener la colisión de nombres que tienen actualmente los Web Components si utilizamos más de una versión con el mismo tag name. También hemos hecho uso del Package Export, de forma que ahora con el Package Export podemos importar piezas de código más pequeñas. Y hemos mantenido la buena experiencia de desarrollo que teníamos ya en Mavi, utilizando los Web Components. Y bueno, pues esto es lo que quería contaros. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Manuel, por la charla. Ha sido bastante interesante y yo creo que siempre es algo que gusta en las conferencias ver cómo se aplican todos los conocimientos, las nuevas tecnologías en empresas y en empresas grandes como ING. Solo recordar ahora a todos los poseedores de tickets premium que podéis preguntar directamente a Manuel en Discord. Hay un chat, tenéis que ir a la sección de Q&A, día 2, track 3, Manuel Martín, y ahí podéis poner todas las preguntas para Manuel. Yo voy a preguntar cosas que se me ocurren a mí y todo lo que pongáis ahí. Si ponéis muchas preguntas y no tenemos tiempo para responder, no os preocupéis que Manuel va a responderlas después, ¿vale? A ver, Manuel, algunas preguntas interesantes con esto es si al final se estandariza el uso de import maps, ¿tú crees que seguirá siendo necesario el uso de herramientas como el Rollup o Webpack? A ver, es bastante interesante la pregunta porque, por un lado, no es necesario porque en el navegador ya tendríamos una forma de decirle, este ver import quiero que lo transformes a esta URL. Pero, por otro lado, las herramientas como Rollup o Webpack nos permiten hacer optimizaciones sobre el código y hacer un tree shaking, con lo cual yo creo que tendríamos
podríamos tener lo mejor de ambos. Tenemos una pregunta. Claro, no iba a decir, estrictamente necesario no sería, pero sí sería recomendado. Tenemos una pregunta de Jesús en el chat. ¿Habéis tenido alguna complicación en la utilización de los Web Components en las versiones móviles? A ver, los navegadores móvil, en el caso de Android con Chrome y ellos con Safari, el problema que pueden tener no es problema de los Web Components, sí que soportan el estándar, pero sí que es cierto que algunos de los Web Components que tenemos necesitan en algunos casos el uso de algún polyfill en este tipo de navegadores, bien con el browser embebido dentro de la aplicación nativa o con browsers, el browser que utilizas por separado. Pero bueno, en principio no, el uso de los Web Components no nos ha dado problemas por ser utilizados en móvil. Tenemos más preguntitas en el chat. Una de Fernando. ¿Cómo compartirías el estado de la app entre micro frontends? Vale, este es un debate que tenemos internamente muchas veces. Pero entre microfrontends lo ideal es no compartir estado. Es decir, el microfrontend lo que pensamos es que debería ser autoejecutable de por sí. Entonces no debería depender de algo externo al microfrontend. Sí que es cierto que en ocasiones lo que tenemos son cachés. Cuando hacemos llamadas, si otro microfrontend ha hecho ya una llamada a un API, del API determinado, pues la segunda llamada nos la podemos ahorrar y tenemos la caché. Y entonces guarda un poquito, no es el estado en sí, pero son fases previas para poder tener el estado guardado dentro de tu microfrontend, ¿no? Pero para nosotros lo ideal es no compartir estado entre los microfrontends, dado que pensamos que deberían ser autoejecutables de por sí. Ten en cuenta que ahora mismo creamos unos microfrontends que los estamos utilizando en la aplicación de España, pero a lo mejor mañana como son nada más Web Components, una funcionalidad la quieren utilizar en una aplicación francesa o holandesa. Entonces, no podemos depender de estados externos para que ellos puedan utilizar este componente o esta funcionalidad. Tenemos un comentario sobre la pregunta anterior que hemos hecho de Webpack, de Vicen, que supone que en la respuesta obviáis el desarrollo de cada micro. De cada micro frontend, entiendo. En la respuesta, a ver, no entiendo muy bien la pregunta. En la pregunta de Webpack, sí, la respuesta es el desarrollo de cada. Si crees que seguirá siendo necesario el uso de herramientas como Rollup o Webpack, y ha hecho un comentario. Sí. A ver, los componentes, al final el microfrontend, nosotros estamos utilizando estándares para crearlos. Son web components. Están basados utilizamos LitElement. Es una librería que es la que utilizamos para crear nuestros web components. Y cuando cargamos el microfrontend, al final lo que estamos haciendo uso es que estamos exportando o Rollup o Webpack, da igual, me haría igual, o cualquier otra herramienta de bundle, lo que va a hacer es hacer el bundle de la aplicación de ese microfrontend y vamos a exportar el constructor del microfrontend como un módulo SM. Con lo cual, al fin, es igual que hiciéramos el import en local. Solamente que estamos haciendo uso de los módulos SM para hacer la carga de ellos. Pero funcionaría igual que prácticamente que si lo quieres hacer en local. Estupendo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que yo creo que todo el mundo va a estar contento de la respuesta. ¿Hay algún trade-off de haber elegido microfrontends? ¿Qué otras alternativas habéis descartado? El trade-off de los microfrontends al final es que tienes también cierto lag a la hora de cargar los diferentes microfrontends. Tienes que jugar un poco con cargas en background o aplicar técnicas en las que le engañes un poquito al usuario mientras estás haciendo la carga del microfrontend. Que cuando tienes un bundle lo tienes todo cargado. También es cierto que, por otro lado, es como si hicieras una carga en diferido. Si tú trabajas con Webpack, por ejemplo, para hacer tus cargas y utilizas imports dinámicos,
Webpack te va a hacer esa carga del deporting en diferido y al final supone lo mismo que cargar el microfrontend. No hay mucha diferencia en este caso. Y para la parte backend, ¿tenéis un API Gateway o backend for frontends? En la parte del backend, la plataforma ING ya nos proporciona un API Gateway. Entonces, nosotros cuando desplegamos un servicio, ya estamos indicando qué partes de ese servicio queremos que sean consumidas desde fuera. De forma que, bueno, lógicamente esto estoy simplificándolo mucho porque tiene partes de seguridad, etcétera, que tenemos que cumplir, pero al final nos permite tener un servicio que puede ser consumido directamente desde el microfrontend, ¿no? El microfrontend lo llamará a través de ese API Gateway a los servicios. Esto al final lo que hacemos, como en ING tenemos equipos que son multidisciplinares, como se dice, con los squads, y podemos en un mismo squad trabajar tanto en el frontend como en el backend y poder desplegar funcionalidades en tanto backend como frontend por el mismo equipo. Interesante. ¿Usáis algún framework para, por ejemplo, manejar las rutas? No utilizamos frameworks. Utilizamos librerías creadas por nosotros mismos, utilidades al final, ya que vimos que con el uso de los componentes web no nos hacen falta frameworks. Tenemos la alternativa, podríamos llegar a usarlos, porque yo te digo que al final integrar un web component en un framework actual es una tarea sencilla, pero no vimos la necesidad de hacerlo. Entonces tenemos simplemente, son librerías que son internas con las que podemos manejar las rutas y de esta forma también hemos podido adaptar lo que teníamos antes de Genoma para que hable correctamente con los componentes nuestros actuales. ¿Y cómo hacéis la gestión en la autenticación entre los distintos microfrontends? Es algo que he visto que mucha gente cuando está intentando aprender de microfrontends siempre es la pregunta, sí, pero la autenticación, ¿cómo la haces para que solo la gente haga la autenticación una vez y ya está? A ver, aquí la pregunta, o sea, lo difícil no es tener la autenticación entre los diferentes microfrontends, porque al final hay diferentes opciones que puedes optar. Puedes tener desde hacerlo con cookies, al final tienes una cookie de sesión, esa va a pasar por él y se va a compartir entre los microfrontends siempre que llamen al mismo API Gateway, no sería problema. Pero hay otras técnicas que puedes utilizar. Nosotros en nuestro caso tenemos una librería propia que guarda el token de autenticación en memoria para que pueda poder ser utilizado. Dado que no sé si conocéis Lion, pero por ejemplo en Lion tenemos una parte en la que actualmente era llamamos el Ajax API, ahora ya se hace con Fetch, pero dado que podemos meter interceptores ahí, cada llamada la interceptamos y metemos nuestro token de autenticación. Pero la pregunta, o sea, lo difícil aquí no ha sido eso, sino que teníamos un sistema legacy que tenía otro sistema de autenticación completamente diferente. Entonces ahí es donde hemos tenido que hacer ciertos hooks para que cuando se autentica con el sistema antiguo también lo haga con el nuevo y mantener dos sistemas de autenticación a la vez. Esa ha sido la parte más complicada ahora mismo. Luego una pregunta que yo creo que ya es una clásica para los que están siempre siguiéndome es, yo siempre pienso en todos esos desarrolladores junior y con todo la cabeza que les puede explotar un poquillo con todos los microfrontends, porque puede ser un poco complicado cuando eres junior. ¿Tienes algún consejo que darles a esos junior developers a la hora de afrontar microfrontends? A ver, yo creo que lo primero que les diría es que hay que pensar bien el caso de uso antes de aplicar microfrontends. Es decir, que en nuestro caso queríamos ser más ágiles aportando valor al usuario. Teníamos una release train que al final, que aún así, siendo ágil, podíamos ver, con los microfrontends hemos podido ir un paso más allá. Pero cuando tú tienes una aplicación que no es muy grande, a lo mejor no te hace falta. Lo que sí que hemos visto es que han empezado a salir ciertos frameworks para microfrontends y nosotros lo que hemos visto es que simplemente utilizando los estándares de la plataforma puedes hacer microfrontends sin ningún tipo de problema. Entonces, nosotros somos enamorados de los estándares. Eso yo creo que ya es conocido, ¿no?
Yo diría que cuando empieces a trabajar en la web, lo primero que hagas, y es mi recomendación, es saber cómo funciona realmente la web. Y luego aprende todo lo posible, porque aprender frameworks no es malo. Te van a dar ideas nuevas de cómo hacer cosas y en muchas ocasiones los frameworks también son útiles. Pero yo empezaría por los cimientos, saber cómo funciona todo. Muchas gracias, Manuel, por la charla y todas tus respuestas a estas preguntas. Estoy convencido que la audiencia de Codemotion está bastante contenta con todo el contenido de calidad que estamos dando. Y vamos a seguir.